que eventualmente pueden estar dando vueltas en nuestra cabeza y que se sujetan a elementos que tienen que ver con nosotros. La gracia no depende en nada de lo que yo soy, absolutamente en nada. El texto es bien claro. ¿Sabéis que hay alguien que tiene algo muy fuerte? Me desconcentra un poco. Alguien tiene una tele. Mamá. Mutea, Iván. Es que no sé quién es, pues. Pero mutealo a todos y cuando tengamos por que hablar, descarte. hablamos. Listo. Eso es todo. Disculpen, estoy algo lentita, Tito. ¿Cuánto era? 3, 3, 5. 4, 5. Eso, 3, 4, 5. Ya. Capítulo 3, 3. versos 4 y Versículo. 5. Ya, gracias. Eso mismo. Esto es como en relación a lo que estábamos viendo respecto a la función que cumple el Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se apiade, dice, de nuestras faltas. Entonces es un vínculo perfecto que se produce cuando establecemos la relación entre la función que cumple como sumo sacerdote y los elementos implícitos en el corazón de Dios para que pueda ejercer esa función. O sea, es una relación completamente direccional. Jesucristo no podría desarrollar la función de sumo sacerdote si no tuviera un corazón como el que tiene. Entonces, lo que nos da luz, Tito, es que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y ahí tenía un atributo implícito, esa bondad que Dios manifiesta no tiene que ver con la característica personal en la cual yo me pueda desarrollar. Por eso es que el texto en Romanos dice que todos pecaron, que no hay ni uno bueno. Y eso despeja inmediatamente la tendencia que nosotros tenemos de estar categorizando a las personas de acuerdo a cómo las percibimos o de acuerdo a sus propios hechos. En términos macro, la función de la naturaleza implícita en cada uno de nosotros determina por sí sola. No hay doble lectura. Uno puede tener buenas actitudes, pero si no tiene a Cristo está muerto. Simple. Simple y claro. Por eso es que se hace una diferencia, extrapolando un poco el punto, se hace una diferencia entre lo que es una criatura y lo que es un hijo. Lo que a uno le da la naturaleza divina y eterna no es que Dios me creó. Yo no soy hijo de Dios porque Él me creó. Si en mí no está la paternidad de Dios activada a plenitud, yo no soy hijo, simplemente. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. Entonces, esto inmediatamente descarta todo lo que tiene que ver con la monopolización de la fe. De pronto se tiende a hegemonizar la fe dependiendo del apellido en el cual yo esté inserto. Y esa categorización que se hace de la fe es ridícula, es desinformada, es ignorante. Lo que le da vida a una persona, lo que le da vida a un muerto, es Cristo. No estamos hablando del nacimiento vaginal, estamos hablando del nacimiento espiritual, del nuevo nacimiento. Esa realidad a mí no me la da el bautismo. No me la da la confirmación, no me la da el matrimonio, no me la da la presentación cuando soy guagua. Esa condición me la da el Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo. O si quiere decirlo al revés, está perfecto. Porque son la misma persona. Entonces, cuando yo entiendo el concepto de gracia, entiendo que no hay absolutamente nada en mí que tenga algún tipo de valor. Nada. Nada.
Es muy recurrente frases como, no, si yo siempre he estado con Dios, no, si yo creo en Dios. Eso no es suficiente. Eso no basta. Eso no determina. Por eso es que hay un pasaje muy bonito que de alguna forma decanta lo que estamos conversando y tiene que ver con la misma pregunta que le hacen los discípulos al maestro, porque habían otros haciendo lo mismo que ellos hacían, desde el ego muy natural de nosotros, plantean un cuestionamiento. Bueno, ¿y cómo van a saber quiénes son verdaderamente tus discípulos? Y el maestro, con su eterna sapiencia y sabiduría, dice, por los frutos los conoceréis. Entonces hay una realidad que determina un proceso en el creyente. Yo no me hago hijo de Dios en forma automática. La oración del penitente es una fórmula que en primera instancia sirve, sensibiliza, pero luego tiene que haber un proceso. Cuando el Señor Jesucristo llama a los discípulos, los llama al ministerio, pero ellos tuvieron que andar 3 años y medio con Él. Esos 3 años y medio determinaron un discipulado full, 100 puntos, día y noche, permanente, sin alternancia de ningún tipo, más que los sub y bajas que todos tenemos en nuestras emociones. La forma muchas veces egoísta que tenemos de evaluar las realidades en función de lo que nosotros somos. Y el principio se va a las pailas, porque se distorsiona inmediatamente producto de mi propio egoísmo. Y esa es la realidad en la cual estamos insertos todos, sin excepción. Si fuera diferente, ya estaría andando 10 centímetros del suelo. Y eso no existe. Entonces, ¿por qué tengo que entender el concepto de gracia? Porque inmediatamente a mí me aterriza de una. Porque no me da espacio a creerme algo. La gracia no descansa en lo que yo hago. La gracia no descansa en lo que yo soy. Aún más, los frutos son la consecuencia de mi interior, de mi proceso interior. Por eso es que es tan importante lo que el maestro dice, por los frutos los conoceréis. Eso significa, yo puedo decirte mucho a ti que soy un hijo de Dios, pero mis actos pueden estar muy lejos de lo que yo digo. Entonces, lo que yo hago está determinado por lo que yo soy. Lo que yo hago está determinado por lo que yo soy. Yo puedo decir que soy Houdini, pero no soy capaz ni de hacer un truco con un cordel. Entonces, cuando entendemos por qué el Señor Jesucristo ejerce una facultad tan operante en nosotros como es la gracia, podemos entender inmediatamente que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganar la gracia, para hacerla mía. No la puedo hegemonizar. Pero cuando se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, a la bondad dentro del concepto de la gracia le agrega amor. Es bueno y es re bueno. Es bueno porque ama. Entonces, ¿cómo yo me podría autodefinir como bueno si no amo? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Es una incoherencia absoluta, una contradicción fatal. El amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento.
Cristo decide amar, Cristo decide ir a la cruz. Y en su momento de debilidad se somete en obediencia al Padre. Porque conoce el propósito, conoce el fin. La pregunta es, ¿usted conoce su fin? ¿Conoce el propósito por el cual Dios lo llamó? Ahora, si lo conoce, ¿camina ese propósito? ¿Cómo le puede demostrar usted a Dios que lo ama? ¿Usted ama a Dios? ¿Yo amo a Dios? Si digo que sí, ¿me voy a quedar en decir que sí? ¿O ese amor tiene que tener algún punto de encuentro en donde yo realmente le esté diciendo al Padre, yo te amo por esto? Entonces, cuando se manifiesta la gracia, la vemos como una fuente inagotable de amor, misericordia, ternura. Nunca deja de fluir. ¿Pero por qué? Porque en su esencia responde al corazón de Dios. Y por lo tanto, todo lo que se ve afectado por la gracia lleva esa cobertura. Entonces, desde esa realidad, ¿hay cristianos que son mejores que otros? ¿Yo podría considerarme mejor que usted? Si la misma gracia que me cubre a mí lo cubre a usted. Si el mismo perdón está fluyendo día con día. Entonces dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Entonces allí el amor y la misericordia, que lo podríamos decir que son tonos, colores de la gracia, pero no se queda en eso, nos salva. Y ahí tenía una consecuencia de lo que Dios es, por eso que Dios es verdad. Porque lo que Él dice lo hace, no es como nosotros. Entonces dice, nos salvó, es como un presente continuo, nos salvó. ¿A quiénes salvó? ¿A quiénes? ¿A la creación o a los hijos? A los hijos. A los hijos. Porque la creación está muerta. Podemos leer Sí, claro. 1 Corintios, Sí, dele. bien, ¿verdad? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, aquí viene la cosa, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Wow. Wow, wow, Bueno, eso le da mucho más sentido a lo que venimos conversando. wow. Qué grande, Pablo, qué grande. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 al 13. es lo que normalmente se lee para los matrimonios. ¿Va? Amar en esa dimensión es un desafío permanente. Pero si Pablo, inspirado por el Espíritu, lo puede escribir, es porque él entiende que el amor con el cual Cristo lo cautivó es completamente real. No hay cómo descompensar el amor que en esa profundidad, en esa intensidad. Aún más, de frente a este amor no hay ministerio. Todos los ministerios convergen. No hay dones, todos los dones convergen. Porque desde el amor se establece el parámetro para ejercer la labor que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso que fe, esperanza y amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. ¿Por qué? Porque en la naturaleza divina Cristo activa todos sus mecanismos desde el amor. Por eso es que Él no hace acepción de personas, no hace diferencias. Por eso es que Él puede esperar permanentemente y continuamente el desarrollo que nosotros tenemos como hijos. Y en eso quiero ser muy enfático para que entienda la diferencia y se puedan despercudir aquellas creencias erróneas que usted pueda tener. No todos somos hijos. Y yo no soy hijo porque soy evangélico, soy canuto, soy protestante. Eso es una tontería. Yo soy hijo porque tengo a Cristo en mi corazón y acepté su sacrificio como mío. Entonces, desde esa realidad yo ejerzo una comunión con Él, que diariamente debería estar yendo en un proceso de madurez y una confrontación y un autoanálisis, como hemos hablado hasta la saciedad, permanente de mi persona, en función de lo que yo hago y cómo lo hago. Porque le vuelvo a repetir, lo que yo hago es consecuencia de lo que yo soy. El cómo yo hablo es consecuencia de cómo yo pienso. Lo que sale por mi boca es lo que hay en mi corazón. Entonces, estos principios establecen y se asemejan a lo que Dios quiere que nosotros funcionemos, de la manera en que Dios quiere que nosotros funcionemos. Andrés, Sí, te quería leer Éxodo 33, acerca Ya. de Moisés, cuando halló gracia, o sea, Dios halló gracia en él. Ya que estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Me escuchas? lee. 33, ¿no? Ya, dice, ¿Qué verso Éxodo, es, Toñito? Éxodo verso? 33, Éxodo 33, versículo 13. Ok. Aunque lo podemos tomar de antes, pero es más o menos la historia del pueblo de Israel con respecto a Moisés cuando lo sacó de Egipto. Dale. Moisés le pregunta, ahora pues, si realmente he hallado gracias a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo, le dice Moisés a Dios, a Yahvé. Respondió él, yo mismo iré contigo y te haré descanso. Contestó Moisés, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Contestó Yahvé, pues ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos y yo? O sea, eso fue lo que le contestó Moisés. Pues ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marches con nosotros?
Así nos distinguiremos yo y tu pueblo de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahvé a Moisés, haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos y yo te conozco por tu nombre. Entonces dijo Moisés, déjame ver, por favor, tu gloria. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con De quien tengo misericordia. Claro. Buena. Bonito Ahora, paisaje, bonito pasaje. Una Bonito, pregunta muy bonito. para ti que leíste ese texto. ¿Qué diferencia hay entre la gracia que manifiesta Jehová a Moisés y la gracia que habla Tito? ¿Qué diferencia hay? Perdón, ¿entre qué? No entendí. Entre la gracia que Dios A ver, manifiesta a Moisés y la gracia de la cual habla el apóstol, el escritor sagrado Tito. ¿No era apóstol? Aparentemente, No, yo dime diría que, tú. yo A diría ver. que aparentemente ninguna. O sea, Ay, las ¿por dos qué? gracias están manifiestas entre Tito y Moisés. ¿Y por qué ninguna? Porque la gracia es una sola que la otorga Dios. Muy bien, pues, amigo. Muy bien. Buena pregunta. No hay Muy ninguna buena diferencia. pregunta. No hay ninguna No hay diferencia. absolutamente ninguna diferencia. Porque es el mismo Dios. Se manifiesta la misma bondad. ¿Y por qué Moisés la puede recibir y Tito también? ¿Por qué no el pueblo? por No, la porque condición de Moisés, hijos. porque Exacto, por Moisés, la Claro, condición porque de hay hijos. hijos, claro, claro, no creación. Porque a Moisés lo conoce. A ti te conozco, le dice. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Lo reconoce. Y eso nos da luz respecto a entender de que nuestra nacionalidad tiene un proceso de desarrollo. Es instantánea desde lo que Dios hace por nosotros, porque eso no hay forma, es sobrenatural, es una gracia sobrenatural, no es humana. Pero de algún modo, mi naturaleza redimida, como dice aquí, nos salvó por obras de justicia que nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, que son dos conceptos diferentes, en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo sé que soy hijo? Bueno, aquí tenéis dos respuestas. En el caso de Moisés, lo conocía, la dispensación del Espíritu Santo no estaba manifestada, era intermitente. Por lo tanto, la claridad que Dios le da es solamente profética, porque lo conocía. Arbitraria hasta diría yo, porque es soberanía. Pero acá no, po. Por la necesidad de él, ¿no? ¿De quién? De Dios, por la necesidad de Dios, en este caso, de llevar adelante el proceso, o en este caso, los planes de él. Pero es que podría haber sido Moisés, podría haber sido otra persona. Sí, pero en este lo que caso, pasa es que esa era la persona que- que en Que lo este caso escogió. cumplía los requisitos. Claro. No lo que siempre pasa es es que así. Dios escuchó a su pueblo. Dios Dios, escuchó el clamor de su pueblo. sí, Y por intermedio de Moisés pero lo sacó de ¿podría Dios haberle liberado sin usar ningún mediador? Por supuesto que sí, Claro, po, Claro que sí. claro que sí. Po. pero tenía que ser un hombre como lo es, como se dio el caso de él, en donde primero que nada tenía la condición de hebreo y después de eso fue educado al punto en donde en todo lo que fue el desarrollo de él dentro del reino de Faraón. Claro. Entonces, ¿en qué momento Moisés fue regenerado? En el momento en que renuncia, Exacto. en que renuncia a su condición. De condición de egipcio. egipcio. Claro. Y cuando se metió al egipcio y tuvo que salir.
Pero te das cuenta que tuvo que tomar una decisión. Eso, bueno. Que supo la verdad también, po, de su Sí, origen. pero podría haberse hecho el loco. Él decidió. No, pues que ahí está el corazón de Moisés también. Bueno, en principio no. En principio no, sí, Y verdad. ahí se ve el es verdad. proceso. Ahí se ve El el proceso proceso. que él lleva es justamente con su verdadera madre y su... Son Cuando la 40 salva. años Claro, Sí, de sí, sí, sí. inicio, 40 años de desarrollo en el desierto y después 40 años en ministerio. Claro. Se pidió 120 años. Entonces, todo este desarrollo que Moisés tiene, aún con todo, no entra a la tierra prometida. No le permite. Por rabieta. Claro. Pero lo que te quiero señalar y en donde quiero hacer el hincapié, a mí no me interesa mucho los antecedentes históricos que podáis manejar, porque todos los manejamos y los podemos ver hasta en la televisión a través de las diferentes películas que dan para la Semana Santa. Pero ahí no hay ganancia. La ganancia está en cómo yo lo aplico a mi vida, en cómo yo me doy cuenta de cuál es mi propia realidad en la cual estoy inserto. Cómo estoy viviendo mi condición de, como dice el texto, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué habla de renovación en el Espíritu Santo? Espérate, quiero que continuemos con la idea. Nos salvó, el Señor nos salvó por medio de su misericordia y su profundo amor, manifestado en este concepto que estamos hablando, que se llama gracia. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Había hecho cosas buenas en la vida tú? ¿Yo he hecho cosas buenas en la vida? ¿Había ayudado a algún ciego a cruzar la calle? ¿Le habéis dado una moneda a la persona que está pidiendo ahí a la salida del metro? ¿Con un cabro chico en los brazos? No, es que el texto dice, es que si se lo hiciste a uno de mis hijitos, me lo hiciste a mí. En el Mateo 5, 6, 7. Sermón del Monte. ¿Entendí lo que te quiero decir? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cuáles son nuestras obras de justicia? ¿Cuáles obras se pueden llamar justas ante los ojos de Dios? Que nosotros hubiéramos hecho o hacemos. la ¿Cuáles? caridad. La caridad, ¿cómo se llama? Amor ¿Tú al crees- prójimo. ¿Tú crees que la caridad es un acto de justicia ante los ojos de Dios? Amar al prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento, amar a ese- Dios por sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento. Ahí se encierra toda la ley. ¿Cumplí ese mandamiento? ¿Lo cumple a cabalidad? Hay que Ya. tratar de hacerlo. Ahí estamos hablando. Ahí estamos hablando. Ahí estamos poniendo las cartas arriba de la mesa. Ahí estamos poniendo toda la carne al asador. Sí, para no vernos la suerte entre gitanos. Oye, Giovanni y Paolo, me tenéis nervioso, estáis pensando mucho. Y vos siempre tenéis buenos puntos de vista. Entrega algo, mira que estáis pensando algo bueno. Yo sé que estáis pensando algo más o menos bueno. A ver, tire la carne a la parrilla. Perdón, Andrés. Sí, dale. Está bien. No, es que es denso el tema. Me siento Vamos, Giovanni. me siento bastante identificado. Ya. Que en verdad, pucha, en el currículum de la vida de uno, ahí el mismo Andrés dice, qué buena obra hemos hecho. Y en muchos aspectos nosotros como seres humanos, por ser esencia pecadores, nos dejamos mucho de lado nuestro lado espiritual y basamos nuestro acto en lo que pensamos en base a nuestra estructura mundana. No, es súper denso.
Y muchas veces, bueno, el Señor sabe nuestras yayas de antemano, nos conoce al revés y al derecho. Y aún así nos resistimos. Que es lo que yo logro visualizar. Y eso yo lo vivo en mi diario del vivir. Y haciendo un rewind, pucha, de 36 años, bueno, 35 va recién, 36 recién cumplido, puta, man. Te puedo decir que no estoy ni siquiera nacido. Aquí te llega hasta el tuétano, weón. Bueno. Es una reflexión súper personal, así, englobando todo lo que se ha dicho. Esas son las mejores, po. Las que no tienen teología de por medio. Exacto. Aleluya. Tratando de concentrarme más porque porque yo encontré igual esta parte del discipulado, sobre todo la última clase de Salmo 5.3 y Hebreos 4.16 me costó bastante entenderla. Porque yo, bueno, por mi esencia de característica de humanista, trato en lo posible buscar la base estructural en ese eje. Y en algunos aspectos de la Biblia me cuesta unirlo con lo espiritual. Y ahora igual le estoy encontrando un poco más la vuelta, ¿no? Encontrando mucho más el asidero. Poco a poco. Bueno, sí, pues sí. De hecho, Dios hizo todo en 6 días. Al séptimo descansó. Un día de Dios son 1000 años. Oye, una pregunta, perdón. ¿Podríamos decir entonces que esa estructura que tú recibiste del nuevo, porque eso todo pertenece a la nueva era, pues, todo lo que tú recibiste en la universidad, la graduación tuya, toda esa educación que te dieron, ¿estás siendo confrontada ahora con todo lo que estamos estudiando? No solamente eso, tío. Yo creo que desde que tengo uso de razón. Quizá mi preparación de educación superior me preparó, me empapó para abordar otras áreas que yo mismo antes de enfrentar ese desafío de otra forma no las conocía y las fui adquiriendo y las fui poniendo en práctica. Lo que yo no sabía, que también mucho de Cristo está en eso. Y ahora estoy como empezando a comprenderlo. Tal como dice el Andrea, o sea, tiene que haber una tal concatenación, una tal articulación de tu vida mundana con la espiritual. Si no, no sirve. Está totalmente incompleto. Incompleto. Y esto es lo que en el fondo te da a entender. A grandes rasgos, globalmente, como dice el Andrés, estoy siendo bastante genérico. Porque la palabra dentro de su santidad, de su tan absoluta que es, hay que estudiarla bien a fondo. Y el tema es saber aplicarla. Y ser constante en la aplicación de esta misma. Y eso es lo que para mí, o sea, se lo puedo reconocer sin tapujos. Como cualquier mortal que tiene la esencia del pecado en su ser, como todos, para uno parece ser imposible. Está bien. Hay un periodo en la historia de la iglesia que se Disculpa conoce si me como... fui para otro lado, pero, sorry, No, que te está bien, interrumpa, pero... está bien. No sé si me fui para otro lado, pero... Aún más quiero reforzar lo que tú estás diciendo. Hay un periodo de la historia de la iglesia que se llamó la escolástica, que es un periodo que se desarrolló, capaz que tú ya lo manejé, dentro del periodo del oscurantismo, que es una de las pocas cosas que se pueden rescatar de ese La periodo. Edad Media. Sí, que duró como 5 siglos, si no más. Que es la fusión que se produce entre la filosofía y la escritura.
De ahí salta Santo Tomás de Aquino. Entonces, ojo, no es malo que conceptos que, como bien dice Marco, que se entregan desde el humanismo. De hecho, en el periodo de la Reforma se produce una unidad entre Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. Luchaban por lo mismo, pero de diferentes vertientes. Yo creo que el Señor en ese sentido es inclusivo, no es excluyente, pero uno tiene que reconocer los límites. Sí. Porque si entendemos lo que dice la Escritura, cuando dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y eso descarta inmediatamente lo que yo puedo rotular como una buena obra o una obra de justicia. Eso lo descarta inmediatamente. ¿Por qué? Porque esto es muy básico. Las obras de justicia que yo puedo hacer son aquellas obras que Dios puso en mí o que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. ¿Por qué? Y para Él. Exacto, como lo veíamos tiempo atrás, muy buen recuerdo. Porque son obras que tienen esa dirección. Son obras que surgen en el corazón de Dios, en su infinito amor y misericordia, nos traspasa este ministerio y nosotros lo desarrollamos. Pero dentro de esa misma característica, Él sigue trabajando áreas que tienen que ver con, por ejemplo, el ego personal. El ego con el cual yo desarrollo esa obra. Entonces me pego cabezazos contra la pared, porque ¿quién es el que está orando? ¿El Espíritu Santo en mí o soy yo? Si soy yo, entonces que me considero algo, y ya no es obra de justicia. Y cuando llegue el filtro de las obras, ahí se va a ver lo que es oro, lo que es plata, lo que es bronce, y lo que es paja. Y la paja se va a quemar. Entonces, el texto es sumamente claro. Nos salvó, sí, Él nos salvó. Pero nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a analizar estos dos conceptos, lavamiento de la regeneración. ¿De qué regeneración habla? ¿Cómo yo entiendo el concepto de la regeneración? Ese nacimiento espiritual, ¿no? Te muteé, Juan Pablo, porque había un ruido medio extraño de televisión, parece. Ah, es que la tele del tío Claudito. Espérate, la voy a bajar un poco. Espera. Un segundo. Perdón. Me fui a echar una mojadita. ¿Cómo entiendo el concepto de la regeneración? Ahí quedamos. Del momento en que nacemos al espíritu. Muy bien. La regeneración, sí, dale. Eso, pues, del momento que nacemos al espíritu, del momento Exacto. que tenemos ese encuentro genuino. Me En gusta donde cuando realmente se produce el nacimiento. ¿Ah? Me gusta cuando habla de genuino. Sí. ¿Puede ampliar más ese concepto? Bueno, es que en realidad, para mí el nacimiento espiritual genuino es cuando verdaderamente a partir de allí tú entras dentro de lo que significa, en este caso, toda la ley y la justicia de Dios, aunque tú no conozcas palabras. Sin embargo, por aquel encuentro genuino con el Espíritu de Dios, tú tienes la manifestación del Espíritu que te indica. En este caso, aunque no conozcas la palabra exactamente, el Espíritu te manifiesta a ti lo que es correcto y lo que no es lo que es incorrecto. ¿Podría aterrizar más? Bueno, tendría que entrar en ejemplos. O sea, cuando yo tuve en este caso el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, bueno, eso fue, te acordarás, yo tenía que viajar a los pocos días de vuelta a Toronto. Yo no tenía iglesia.
Yo no sabía de qué se trataba todo esto, pero cuando fuimos a la iglesia con el Ítalo Frigioli, yo en ese momento yo tuve un encuentro genuino. Yo fui transformado. Había después una despedida después para mí, la casa en donde había copete y todo lo demás. Yo no toqué nada. Yo viajé de vuelta para acá, Toronto, totalmente transformado. Venía con una crisis interna en donde venía entendiendo por mí mismo todo aquello que me había sucedido del momento que recibí al Señor. El pastor Ítalo Frillo dijo, vamos a orar por Marco y qué sé yo. Y bueno, yo me fui de espalda al suelo. ¿Te acordáis tú de todo Sí, eso? me acuerdo. Ya. Entonces, a partir de ahí para adelante, fui totalmente transformado. Y sabéis que yo no tenía idea cuál era la diferencia entre esta iglesia y la iglesia católica, o entre un testigo de Jehová. Claro. No tenía idea, porque yo te podía hablar de política, pero no tenía idea de lo que se trataba todo esto. Claro. Y entonces, bueno, sin embargo, yo pude a través del Espíritu esperar, porque tenía una comunión automática, esa comunión la tuve del primer momento, esa comunión de Espíritu en donde yo estaba hablando como un tontito y andaba hablando solo con el Señor. Y entonces, bueno, esa comunión la obtuve del primer momento. No me preguntes por qué, pero la tuve. Eso fue realmente impresionante. Y entonces, a partir de allí para adelante, sin conocer las cosas del Señor, yo podía, a través de lo que en este caso te va mostrando cuando el Espíritu te redarguye, esto no está bien, hijo. Situaciones, pero mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahora, como me pasó ahora. Bueno, por el tema de la situación del clima, se te ensucia con la cuestión de la nieve y tiran sal a la calle, al piso, para que se derrita rápido. Si tú dejas que esa sal se te seque en el auto se te pudre así. Se te pudre en cuestión de un par de inviernos, se te pudre entero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después que cuando, en este caso, pasó el mal clima o pasó la tormenta, en ese mismo momento en cuando se compuso un poco el clima, si tenéis la chance de lavar el auto, lo tenéis que ir a lavar inmediatamente. Los compadres donde yo lavo el auto, sucede ser de que siempre yo les tiro unas chauchitas como de propina. Entonces, bueno, como yo les tiro unas chauchitas de propina, apretan el botón en donde me ponen todos los beneficios de un lavado completo. De un lavado completo, que en este caso, si yo pago por hacer el lavado que yo hago, pago $9. Si yo tengo que pagar un lavado completo, tendría que pagar $16. Entonces, yo pago $9, le doy unos $2, $3 de propina y el compadre me aprieta el botón como que yo hice el lavado completo. Hoy día venía eso redarguyéndome el espíritu. No es correcto lo que haces. No es correcto lo que haces. Señor, le estoy dando propina a él. No es correcto. Me lo dijo 2 veces. 2 veces me lo dijo. Ahí te estoy dando un ejemplo práctico. Claro. Bueno, gracias, muchas gracias. Dice el lavamiento Te de la pidió el ejemplo, pues, tío. El lavamiento de la regeneración. Hola. Si tuviéramos que dar un ejemplo bíblico, podríamos decir que la conversión de Pablo se produce en el momento en que Dios lo bota el caballo. La conversión genuina, como dice. Es una conversión, pero que trae un fruto, es visible. Me acuerdo, Carola, voy a hablar de algo personal. ¿No? Bueno, entonces no. Entonces, la conversión genuina se produce cuando realmente el impacto que produce la presencia del Señor en nosotros no te deja como estaba ahí antes de ese encuentro. Ejemplo, yo tengo un ejemplo. ¿Ya? Yo iba al grupo de jóvenes en la Iglesia Católica, de los cuales tengo amistad hasta el día de hoy.
Y bueno, distintas realidades, por supuesto. Unos profesionales, otros no profesionales. Curiosamente, los que no son profesionales, a algunos les está yendo mejor que a los que son profesionales. Pero bueno, eso es aparte. Y cuando pasó lo que pasó conmigo, se unieron en oración, ellos, y crearon un grupo de WhatsApp en el cual yo estoy presente también. Que después cuando me llevaron el celular, me pude percatar de que yo estaba metido en un grupo que no conocía. O sea, físicamente me refiero a que yo estaba inconsciente y ellos crearon ese grupo de WhatsApp por mi situación. Entonces ellos oraban, pues rezaban, oraban, y con respecto a lo que tú dices, cuando, y acá viene el nexo, cuando yo me convertí, cuando yo recibí al Señor, yo antes era católico. Entonces, bueno, en la misa habitualmente se reza el Padre Nuestro y después el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Entonces esas frases me empezaron así, literalmente, a golpear. Yo decía, bueno, ¿esto está bien o no está bien? Tenía esa como conflicto. Y bueno, empecé a ir a la iglesia evangélica y ahí ya entendí que más que ser evangélico, más que ser protestante, uno lo que tiene que hacer por opción, si dice amar a Cristo, a Dios, es hacer lo que Él dice, no un dogma. Por lo tanto, yo tomé la decisión de apartarme de la Iglesia Católica. Sin embargo, esto es un tema para mí personal, por supuesto. Yo he tenido varias discusiones con muchos amigos de la Iglesia Católica y aprendí también a algo que es muy importante, que los procesos son personales. A veces cuesta entender eso, pero cuando tú lo contrastas eso a la luz de la verdad, que la palabra de Dios, la Biblia, ahí tú dejas como una semilla, una situación que a lo mejor la persona va a cotejar. Yo en un momento lo tuve que hacer, tuve que poner la balanza y decir, bueno, ¿para dónde me voy? Me voy para el lado donde, sigo en el lado donde rezamos el Ave María, o me voy al otro lado que me están diciendo, no, hermano, usted tiene que hacer lo que el Dios de la Biblia dice, no lo que un dogma dice. Claro. Bueno, es evidente que de algún modo todos tenemos algún testimonio que dar, unos más impactantes que otros, evidente. Cuando hablamos del concepto regeneración, estamos hablando de un concepto netamente sobrenatural. Y la misma palabra per se ya está definiendo lo que significa. Nosotros tenemos una generación que a partir del vínculo sexual que tienen nuestro papá y nuestra mamá, lo que se conoce vaginal. Pero el prefijo re, antes de la palabra, está implicando que es un volver a nacer, es un volver a ser generado. Pero ya no eres generado desde una vagina de una mujer, sino que eres generado desde el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es lo que se conoce como nuevo nacimiento, que implica un andar que nunca se termina. Lo genuino se prueban en el tiempo. Y eso significa que hay muchos factores de la vida que se ven impactados, mayormente, menormente, pero hay uno que es fundamental en el desarrollo de todos nosotros, que es el tema de la conciencia. Cuando nosotros nos vemos impactados por lo que el Espíritu Santo nos está hablando, realmente nuestras vidas no pueden seguir
siendo las mismas. Entonces, desde esa realidad que como le pasó al Iván, como me pasó a mí, como le pasó al Marco, que desechó una ideología que él persiguió por tantos años, realmente el desechar ya no tiene ninguna trascendencia para ti, porque estáis escogiendo la verdad, estáis escogiendo la vida y estáis caminando por el camino que Dios te señaló. Entonces, los prejuicios, los condicionantes que pudieran haber existido, por ejemplo, desde el punto de vista de la tradición, del rito, ya no tienen importancia, porque automáticamente se despeja, y eso es lo que Carolina llama revelación. Se te revela quién eres tú desde la realidad de Dios, y por lo tanto lo que viene para adelante ya se encamina dentro de ese marco y fluye solo. Solamente va a depender, en cierta forma, del hambre que podáis tú desarrollar, nada más. Si hay un hambre permanente, ese hambre permanente en Dios nunca se sacia, porque siempre hay que encontrar algo nuevo. Siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo que va a estar aportando. Por eso una de las cosas que a mí me cuesta entender es cuando hablamos de Dios, algo y alguien que nos hace tan bien, que es tan enriquecedor para nuestra vida, bajo todo punto de vista, especialmente en mi caso, del punto de vista emocional. De pronto nos resistimos, de pronto ponemos excusas, ponemos planteamientos, alternativas, opciones. Muchas veces he escuchado, no, todavía no, aún no es mi tiempo. He escuchado esa frase muchas veces. No, háblame este otro año. Por eso es importante, Dios, yo creo, con todo respeto, es recalcar el tema de los procesos personales. Sí, porque eso también sí, es un tema tan personal y tan íntimo, por así decirlo, que yo lo entendí. Mira, yo aprecio mucho a estos cabros católicos, amigos míos de años, y yo entendí que hay cosas que yo no puedo hablar con ellos, sencillamente, porque no puedo llegar más allá de una situación que para ellos es algo como arraigado, ¿me entiendes? Un poco lo que pasó con el tío Sergio, tal vez, con el tío Sergio Pared. Pero, insisto, o sea, es un tema de proceso. Yo por eso también entendí, o he entendido con este tiempo, en general, que uno debe orar por las almas, nada más. no, sí está Orar. claro. Lo que pasa es que cuando miráis el evento ocurrido en los tiempos del maestro, tú ves que de un cuerpo de alrededor de 60 personas, todos eruditos, dos solamente entran en esta novedad de vida, en este impacto, en este nuevo nacimiento. Y los otros, lo más probable es que se hayan perdido. Entonces, es verdad lo que decís tú, y yo también lo entendí hace rato, los procesos se respetan, son personales. Aún más, yo tengo una frase, el proceso es intransferible, nadie lo vive por uno. Yo tengo que vivirlo. Y por lo tanto eso se respeta, pero dentro de la coyuntura que estamos viviendo, hay como una luz amarilla que está prendida permanentemente. Entonces, es como dice el Señor, pues si no te reciben en tu casa, en una casa, bueno, sacúdete los pies nomás, pues. Si la paz no entra en el ambiente del desarrollo, del origen, del que propicia esa paz, bueno, anda a otra casa nomás, pues. Ya es problema de cada uno. Y eso nosotros lo definimos como proceso. Y estaría bien. Avancemos. Andresito, una Sí. pregunta. Antes de pasar al otro tema, como dices tú. ¿No será que Dios es el que escoge a las personas? Porque ¿qué sacamos nosotros con obligar a una persona, a un ser querido, a un vecino, a qué sé yo? Decir, mira, yo quiero que tú te salves, hijo mío, porque, amigo mío, porque Dios es lo mejor que hay en este mundo, lo que mejor que se ha inventado Dios, por decir una cosa. ¿No será que Dios es el que tiene plena autoridad en eso? Y nosotros no debemos meter en eso.
como dice Andrés, Iván, tenemos que respetar ese espacio que tiene Dios. Es que, o sea, sí, sí y no. Sí, porque se respeta el proceso y no porque hay un mandamiento. Hay un mandamiento en Mateo que nosotros tenemos que predicarle a toda criatura. O sea, el tema, la parábola de la tierra, eso da respuesta. Andresito, te interrumpo un poquitito. Iván, ¿tú estás grabando esto? Sí, tía, Sí, estoy grabándolo. ¿Sí? Sí. Ok. Me despido entonces. Que estén muy Ya, bien. mija, maneje con Chao. cuidado. Chao. Sí. Cuando la persona se ve confrontada por lo que Dios quiere en su vida, hay el ejercicio, en este caso, el muerto puede ejercer libre albedrío, dentro de la concepción que tiene como humana, de decidir por Dios o seguir en su naturaleza. Eso es una opción personal. De hecho, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie y yo tampoco podría obligar. Yo personalmente quisiera que Matías y Sofía estuvieran compartiendo con nosotros estos tiempos. Y lo he conversado. Y no es que lo esté denunciando, pero yo también respeto su espacio. Respeto las definiciones que ellos hagan. Pero descanso en el hecho de que nosotros estamos constantemente dándole. Bueno, a Sofía más que a Matías, porque Matías ya se alimenta por sí solo. Tiene una necesidad por sí solo y él la sacia dentro de lo que son sus características y dentro de lo que son sus ambientes. Con Sofía no. Con Sofía uno tiene que estar allí como la goterita que cae de la llave. Porque hay tantas autodefiniciones en su vida. Pero yo tampoco la puedo obligar. Ahora, mi labor es sembrar la semilla. Entonces eso sí, inmediatamente aplica una responsabilidad personal. ¿Hasta dónde llega mi límite? Hasta donde yo siembro la semilla, ¿no? Y ahí ya no depende de mí, pues yo no puedo forzar a nadie. No puedo. No es mi rol. Yo no nací para eso. No es mi función. Pero se da una coyuntura en que uno anhela, y eso muchas veces no se entiende, porque muchas veces yo escuché la frase, lo único que tú querías es que yo sea evangélico, que me haga canuto. No es el punto. No es el punto, definitivamente no. Y ojalá que hoy día se pueda entender. Uno no busca compartir de Dios para que la gente se venga a la religión que uno tiene. Es una tontería. Lo que uno comparte tiene un origen en lo que uno conoce. Y uno anhela que las demás personas compartan este conocimiento para que puedan descansar, para que tengan una voz interna que lo esté alentando constantemente, para que renueven sus fuerzas, para que sepan que la oración consiste en expresar y abrir el corazón, para que puedan entender los principios fundamentales de los que Dios estableció. Muchas veces marco ora en este sentido en la semana. Y si hay personas que no saben ni siquiera quién es Dios, ni siquiera saben lo que significa la cruz. Entonces uno busca compartir eso, más que la persona que está escuchando se venga a mi religión. Esa cuestión es una cuestión optativa y tiene que ver con una necesidad personal. Yo siempre digo, esto, si el Señor Jesucristo dejó las 99 por ir por esa que se le fue, lo más probable es que esa oveja saltó el cerco. Y lo saltó. Y las razones por las cuales la oveja lo saltó son razones personales, que a mí no me toca analizar, porque tampoco es mi función. Pero lo importante es que el Señor fue por esa que se le fue. Entonces ese amor se ve completamente plasmado del punto de vista de cuando Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Si Dios no quiere que nadie se pierda y está hablando de la salvación, ¿qué queda para mí entonces? ¿Qué queda para mí?
Entonces sí, yo tengo una responsabilidad, pero esa responsabilidad tiene límite. Yo no me puedo meter en la forma en que los demás procesan la información. Eso lo puedo hacer al interior de mi familia. De hecho, lo hago. Pero para afuera no, porque no es mi rol, no es mi función. Yo no nací para eso. Pero claramente, Dios hizo descansar este gran ministerio y este gran misterio de las buenas nuevas del Evangelio en nosotros, po. Si no, los animales hablarían y ellos lo harían. Si no, las piedras hablarían. Pero Él quiso que fuera en nosotros. Por eso que tú, dentro de los ministerios, encontráis un ministerio que son las misiones, po. Y las misiones tienen esa función: llevar y multiplicar el Evangelio a toda criatura. Y ese es el mandato. Pero no es solamente para los misioneros, también es para nosotros. Entonces, cuando se produce el derramamiento, y hago el nexo, del Espíritu Santo, que es el que potencia, porque acá está, dice el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, yo necesito ser renovado en el Espíritu Santo. ¿Renovado de qué? De lo mismo que vivieron y experimentaron en el aposento alto, los 120. Tiene que haber esa renovación espiritual. Y eso lo que hace es facultarme y capacitarme para desarrollar la obra. No es porque yo sea más rico o sepa más, sino que es para desarrollar la obra. Entonces todo va unido. Todo va unido. Y claro, tenemos límites. Y claro, el punto de la predestinación, que eso es para muchas clases más, es un tema a debatir. Porque hay líneas teológicas que hablan de eso. Y personalmente yo tengo mi opinión al respecto. Pero en este momento no me voy a meter en eso porque no. Estamos hablando de otro tema. No sé si te queda más claro. Sí, mucho más claro. Pero bueno, sigamos. Bueno, yo creo que hasta ahí, po, lo que el apunte que tenía respecto a Tito. Tengo una duda, tío. Mira, ¿Cuál? en la página 21, después de Hebreos 4:16, dice estudio de la palabra de Dios. Sí, Ya, y ahí hablan de Juan 5:39. sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, perfecto. Pero es que después viene como una especie de resumen, parece. No, todo lo que viene después es algo netamente suyo. Son consejos, son sugerencias Ya, que el texto le da. perfecto. Porque después dice, por ejemplo, cómo estudiar la Biblia. Claro, sugerencias. Pasaje y ahí está en blanco. Sí. No, ahí tú anotáis un pasaje, por ejemplo, Juan 3:16, y empezáis te pauteáis por lo que es aquí. ¿Qué me impresionó más del... Ah, ya, perfecto, ya. Uno los coge. Claro, pero eso es una sugerencia que te da el discipulado este. O sea, después de esto, iríamos al paso 9. Sí. Perfecto. Ya. Juan 5:39. A ver si lo busca ahí en su... Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya. Bien. Por aquí. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Ya, el texto dice, Juan 5:39 nos manda a estudiar a fondo las escrituras. Esto implica no solamente leer,
sino también estudiar el pasaje con el propósito de descubrir su significado y lo que Dios le quiere comunicar. ¿Está de acuerdo con esa definición? Absolutamente. Sí, Perdón, yo por lo menos. sí, está bien. ¿Cómo entiendes Como nadie escudriñar? dice, escudriñar es Investigar. investigar, Buscar. Buscar, muy bien. buscar, Investigar, buscar. indagar. Ya, muy Eso se bien. llama tener un vínculo con él. Es como más Ya. profundo. Mm. Claro. O sea, escudriñar está asociado a leer una simple lectura. Por supuesto, Es Analizar. una parte de, claro. pero ese proceso involucra estudio, análisis, preguntas, etcétera. Interpretaciones. Claro. Mm. Cotejar, concordancia, diccionarios, etcétera. La interlineal, el Vine. Claro. Bueno. Mira, es bien especial este texto, y especialmente por el contexto en que se da. Y eso me gustaría que pudiéramos verlo, porque también nos da luz respecto a lo que yo creo con respecto a la Escritura, valga la redundancia. Y para eso dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿De quién cree que está hablando allí? De nosotros, De los discípulos. de los seres humanos, de los que somos o no somos. ¿Cómo lo podría decantar, no? ¿Cómo? ¿Cómo lo podría decantar? Porque dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No le da luz esa última frase? Pareciera una contradicción. Porque dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros, y aparentemente aquí no dice quiénes son los vosotros, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo lo hubiera puesto ahí, sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se la alumbra? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Cuál es la pregunta? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los vosotros? Nosotros Los discípulos. Me imagino No, que los nosotros. discípulos. somos nosotros. Al hombre, Ya, al creyente. ya. En el ¿Cómo? versículo 37 se esclarece más, tal como decís tú, po. Siempre hay que ver el versículo que antecede y el que precede El de la Padre. cita. Claro. Léalo. Dice, el que me envió y que me recomienda es el Padre. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto nunca su rostro. Si además no reciben al que Dios les envía, de ningún modo tienen su palabra. Ustedes, Aquel. ¿Ya? Siga. Bueno, si quiere leer más, lea. ustedes escudriñan las escrituras porque piensan encontrar en ellas la vida eterna. Las escrituras hablan en mi favor. Y el último, el 40, dice, eso no obstante ustedes no quieren venir a mí, con lo cual tendrían vida. Ya. ¿A quién le está hablando? Yo, según mi forma de pensar, pienso que a nosotros, a todos los que queremos seguirlo y queremos Ya. estudiar. Parece que está hablando del pueblo judío, Andrés, porque estoy viendo para atrás y parte todo en la piscina de Siloé, en el 1. Cuando En la realidad persona parte que más quería abajo. meterse a la piscina, de ahí habla. Y después se va al pueblo de Israel. Bueno, mire, por eso es que es importante que cuando usted se encuentre con un texto que eventualmente hay una frase como el vosotros, lea, no le va a hacer mal, y al contrario le va a dar mucho más luz respecto a lo que está hablando el maestro allí en el versículo. Está hablando a los fariseos, le está hablando a los fariseos.
Y es claro porque dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la vida no está en la escritura. La vida está en Cristo, que es la escritura. Cristo es la palabra viva. Cristo es el logo viviente. Si yo solo me quedo con la escritura, no voy a tener vida nunca. Antiguamente se hacían papelillos para fumar marihuana con páginas de la Biblia. Y hay un testimonio re bonito de un tipo que estaba en la cárcel, que le llegaron unas hojas del libro de Juan, del Evangelio de Juan, y empezó a usarlas porque el papel del Nuevo Testamento es delgadito, es especial para hacer pito. Y antes de hacerse el pito, empezó a leer lo que estaba escrito. Se hacía el pito y se lo fumaba. Pero como era marihuanero, seguía fumando, seguía leyendo, hasta que llegó un punto en que no fumó más. Porque entendió lo que decía el Evangelio de Juan, po, y se salvó. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la Biblia no salva a nadie. Es Cristo quien salva. Es Cristo quien salva. ¿Por qué? Porque Cristo es el logo viviente, es la palabra escrita pero viva. Entonces, el maestro le dice a los fariseos, es que a mí esto me parece tan hermoso y a la vez tan cautivador. Ustedes escudriñan las escrituras. ¿Quién más escudriñaba las escrituras que los judíos, po? Las daban vuelta al revés y al derecho, po. Escudriñarlas, claro que la escudriñan, po. La estudian en profundidad. Pero no tenían el corazón necesario como para poder Y esto, recibirla como, claro, ¿y por como qué palabra viene? eterna, como Exacto. ¿Y alimento. por qué viene este comentario del maestro? Por la característica que ellos manifiestan cuando el paralítico es sanado por Cristo en un día sábado. El que no podía entrar al pozo de Betesda, en donde bajaba cada cierto tiempo, una vez al año, dicen algunos, que bajaba un ángel y movía la agua. Y alrededor de ese pozo se juntaban leprosos, paralíticos, ciegos, cojos, y se juntaba este hombre. El problema es que este hombre no tenía quien lo llevara, porque el primero que entraba era sanado, milagrosamente. Entonces, ¿qué fue lo que no le gustó a los fariseos, a los legalistas, a los que se quedan con la letra? Que haya hecho el milagro en día sábado. Entonces, el descargo que hacen los fariseos, se lo hacen al sanado y le dicen, ¿por qué estás cargando tu lecho en día sábado? Porque el judío el día sábado no podía hacer nada. El judío paraba el viernes como a las 8 o 9 de la noche y no hacía nada, preparaban los alimentos las mujeres, todo para el otro día. Se apartaban completamente para Dios. Pero desde la ley, desde lo estructural, desde la forma externa. El día sábado puede ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo. Y ojalá sean todos los días. No tiene que ver con un día X. Porque Jesucristo es el día sábado. Entonces, ¿qué ocurre? Que escudriñar las escrituras desde el reproche, desde el juicio, desde el elemento condenatorio, desde el que te hace sentir mejor que el otro, no sirve absolutamente de nada. Escudriñar las escrituras desde una realidad de erudición, porque simplemente cuando abras tu boca quieres que los demás se den cuenta que tú sabes más, es una tontería. Es satisfacer necesidades personales que nunca han sido satisfechas, probablemente por una autoestima completamente distorsionada. Tapar el sol con un dedo, llenar vacíos. Entonces, la aplicación
como dijo la Carmela, nosotros, claramente. Pero eso es aplicando el texto a nuestras vidas. Es una aplicación. Claro que es para nosotros. ¿Cuántos fariseos hay aquí? Todos, de alguna forma. Claro que sí, de una u otra manera. Otra vez están gritando gol. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está en que dice el Señor aquí, dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Por qué, Claro. ¿por qué los judíos no se quisieron bautizar por medio del bautismo de Juan? Pregunta, a ver si... ¿Por qué los judíos no se bautizaban, los fariseos, los escribas, los saduceos? ¿Por qué no se bautizaban los doctores de la ley? ¿Por qué no se bautizaban con Juan? ¿Por qué el pueblo se bautizaba con Juan, pero ellos no? Porque ellos se creían el pueblo escogido, entonces ellos no tenían necesidad de hacer eso. Seguramente en su época solamente se hacía la circuncisión y se presentaba al templo y nada más al niño, al bebé. Sí, por ahí va, pero hay algo más específico que los muestra de cuerpo entero. Ellos no aceptaban a Juan el Bautista como el antesala del Cristo. No, se fue para otro lado, Ah, ya, bueno, no sería de que si ellos se llegaban a bautizar por Juan el Bautista, sería un reconocimiento de que el Dios que él predicaba Eso realmente era el Dios. No, está torciéndolo, está forzándolo mucho, diría el Tamburrini. Bueno, los profes, no, estáis torciéndolo mucho, así me decían. La estáis arreglando, me decían, la estáis arreglando. ¿Sabía o no sabía? El profe Lazo era así. Sabía cualquier cantidad, se dijo. Ya, pues, ¿cuál es la respuesta? Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecado. Y los judíos fariseos no tenían nada de qué arrepentirse. Wow. Chupaya. ¿Por qué se plantea ese concepto que tiene que ver con una deformación de la creencia implícita en el corazón? Porque la ley sin espíritu no te confronta contigo mismo. Porque cuando Moisés baja del monte Sinaí, el pueblo tuvo que esconder su rostro. ¿De qué? De la gloria manifestada en el rostro de Moisés. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo que hace es confrontar nuestro ser interior. Porque a Él no lo podemos engañar. Entonces yo necesariamente tengo que decirle al Señor, sí, ¿sabes lo que pasa? Es que tuve miedo. ¿Pero por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo. Entonces, cuando logro traspasar el puente de lo que significa para mí el mantener una imagen, puedo descubrir quién realmente soy. Y cuando descubro quién realmente soy, entiendo que necesito arrepentirme. Pero mientras no descubra el cuarto oscuro que hay en mi corazón, lo voy a mantener oscuro nomás. Llámale conveniencia, llámale sobrevivencia, llámale como queráis. Pero espiritualmente es una verdad. Nosotros de pronto necesitamos de espacios para no ser descubiertos. Erróneamente, obviamente. Ahora, si eso lo lleváis al punto de la religiosidad, bueno, ahí los ejemplos son para aburrirse. Para muestra un botón, Jimmy Swaggart, y para muestra otro botón, Caradima. Para muestra otro botón, José Smith. Para muestra otro botón, el fundador de apellido Rutherford, de los testigos. El fundador de los niños de Dios. Y así.
Entonces, cuando yo, como persona, sin que nadie me presione, tal vez con una ayuda eventual que pueda recibir, logro hacer el ejercicio que tanto hacía David. Prueba en mí, prueba, bueno, no me lo sé literal. Prueba, bueno, lo que estaba diciendo era que Dios probara el espíritu que había en él. ¿Qué tipo de espíritu había en él? Entonces, el que yo planteé, es que es paradójico, el que yo planteé un elemento de sobrevivencia eterna a partir de lo que es el conocimiento para mi propia gloria, es una herejía, es una aberración, es un insulto, aunque Dios no lo insulta nada, pero es un insulto a lo que podríamos decir la verdad escritural. Porque es claro, en Cristo está la vida. En Cristo se cumple la palabra. Cristo es la palabra. No he venido para abrogar, he venido para que se cumpla. Y en mí se cumple, porque Moisés hablaba de mí. Pero ustedes nunca lo quisieron ver. Versículo 40 dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. 41, gloria de los hombres, no recibo. Es muy bueno ese texto. Es que cuando el maestro quiere ser carepalo, rajatabla es. Rajatabla. ¿Por qué no recibe gloria del hombre? 42. Sí. Dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahí está lo que estábamos hablando. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiré. Por eso que no les complicaba que tuvieran dos sumos sacerdotes que no eran de su propia corriente, porque Anás y Caifás eran saduceos, y los saduceos se habían mezclado con el gnosticismo griego. El saduceo no creía en la resurrección, creía solamente en los 5 primeros libros, en la Torá. No creían en los profetas ni en la ley. O sea, perdón, no creían en la ley, no en los profetas. Porque estaban vendidos. Como dice el 44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Buena. ¿Y a dónde lo podemos? Y se le descargó, se desaparecía. Porque las zonas de confort de la religión se ven completamente sacudidas con el Señor Jesús. Nunca lo entendieron, y hasta el día de hoy. No. El legalismo tiene esa connotación. Es irrestricto. Descansa más en la forma que en el fondo. Huye del legalismo, te lo doy como consejo y como sugerencia. Se toma, no se dejan. Arranca cuando veáis estructuras legalistas en tu vida. Dios no impone, ni desde afuera, de ninguna forma. No tiene que ver con la operación del Espíritu en mí. El decante es un proceso completamente natural. Y hay gente que se preocupa de que todavía está fumando, y hay gente que se preocupa de la expresión física de su cuerpo.
Y hay gente que repara en por qué te cortaste el pelo. Hay gente que repara en seguir usando el velo, en el caso de las mujeres. Y hacen una liturgia estructurada de elementos que son decorativos. No se van al tronco. Entonces, claramente, si yo descubro en mi desarrollo espiritual que Jesucristo es la vida, yo me agarro. Todo lo demás pierde toda validez. Pierde sentido frente a la realidad inagotable, totalmente trascendente. Entonces nosotros estamos planteando una evidencia que no tiene forma de contrarrestar. A la luz de la Escritura no hay manera. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda habla de él. Toda. Sin excepción. Todos los libros hablan de Cristo. De una u otra forma. Mira. Bendito Cristo. ¿Cómo no adorarlo? Oye, Andrés, ¿Mm? yo creo que el pueblo judío nunca aceptó a Cristo por el hecho mismo de que en una de la palabra dice, bueno, este que no es el hijo del carpintero. Entonces, de ahí parte todo. O sea, si tú menoscabas a una persona que con tanta sapiencia habla del Padre, de las Escrituras, y los confronta de tal manera al pueblo legalista. Bueno, ¿y este quién es? ¿Qué me viene a decir a mí? ¿Este no hace mesa? ¿No hace silla? ¿No es carpintero? O sea, si fuera arquitecto, a lo mejor si fuera ingeniero, o si fuera, por decirte, abogado, a lo mejor le podría escuchar. Así, a ese punto yo creo que el pueblo judío hasta el día de hoy todavía no lo reconoce. Sí, claro. Claro que sí. Cuando estudiábamos y veíamos el tema que planteaba David en el Salmo 5.3, dale vista a mis ojos, algo así dice, quítame la ceguera para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Figúrate. Entonces, es tan fundamental lo que estamos viendo, porque en alguna medida puede determinar lo hermoso de mi propia relación con Dios. Puede definir muchas cosas en tu vida y en la mía, especialmente en lo que tiene que ver con los ámbitos internos en los cuales yo me desarrollo con Dios. Porque Dios nos conoce a su creación, pero y con mayor razón conoce a sus hijos. Entonces, tratar de inventarle una triquiñuela al Señor para mantener una relación dentro de los patrones de optimización, sabiendo de que eventualmente hay cosas que tengo que poner frente a Él, que eventualmente hay cosas que me avergüenzan, es una tontería. Sostener posiciones que a la luz de la Escritura son realmente inoperantes, también es una tontería. Lo que ellos creen, lo que el religioso cree, es que creen que tienen vida eterna por lo que saben. Y eso es lo que determina lo que ellos son. El conocimiento del religioso determina lo que él es. Entonces, todo lo que él es pasa por lo que él sabe. Y desde esa relación, desde esa realidad, él se relaciona. No solamente con Dios, sino también con sus pares. Entonces, tú puedes reconocer a un religioso
claramente. Primero, porque le cuesta muchísimo, muchísimo reconocer cuando se equivoca. Y segundo, porque siempre tiene la última palabra. Y espera, yo lo he visto, espera que todos hablen y al final pone el punto. Lo vi en muchas reuniones. Entonces, el escudriñar las escrituras en función del conocimiento puro, que lo único que hace es enaltecer mi ego y fortalecer más mi gloria propia, y que esa base a mí me lleve a pensar de que tengo vida eterna, es una tontería, es una falsedad. Y el Señor les dice, y ellas, o sea, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, mi comunión diaria se fundamenta mucho en lo que yo entiendo de lo que soy en Dios. Y ese fundamento explota en la medida en que yo entiendo y vivo lo que Él hizo por mí. Cuando tengo clara entendimiento de toda la obra que Cristo hizo por mí, eso va a producir en mí una identidad. Esa identidad va a definir lo que yo soy en Él. Y todos estos elementos suman para que mi comunión con Dios se pueda establecer desde parámetros sanos. Yo sé perfectamente cuál es el lugar que ocupo en Él. Y por lo tanto eso a mí constantemente me está aterrizando. Desde todo punto de vista. Ahora, mi posición en Cristo no depende de lo que yo soy. Lo hemos reforzado muchísimo. Depende de lo que Él hizo por mí. ¿Por qué tiene que ser así? Porque no es por obras de justicia que yo pudiera haber hecho. Es por su amor y por su misericordia, que se manifiesta a través de su gracia. Todos estos elementos convergen para que mi comunión diaria sea una comunión optimizada, que a mí me permita poder desarrollarme como hijo. El punto donde tú estés, el punto donde yo estoy, es totalmente subjetivo. Capaz que tú estés dando o yo esté dando mis primeros pasos en Dios. Y tú te das cuenta y te acordáis de que cuando empezamos a gatear, o alguno de nuestros hijos empezó a caminar, nosotros caminábamos detrás de él, expectantes hacia el niño pudiera caerse, para que si se caía, yo estuviera atento y lo recogiera inmediatamente. Lo importante es que nosotros podamos tener claro y desarrollar esa capacidad de poder vincularnos, de desarrollar conexiones con Él. Y es lo que nos va a traer vida. Todo lo que viene a continuación en esta lección son sugerencias y consejos de cómo usted podría desarrollar de mejor manera su comunión diaria con Cristo. Así que, si los quiere leer, léalo. Sería bueno que los leyera. Pero son sugerencias. No dejan de ser eso, sugerencias. Estamos terminando el tema 8 y lo que viene ahora es el tema 9, que se define como mi iglesia. Que Dios mediante vamos a comenzar a ver la próxima semana. Mi iglesia.
Una pregunta, Sí, bueno, ahora te hágalas todas las que quieras. no, pero a propósito de la otra semana es enero todavía. ¿Ustedes se van a salir o no? ¿No tienes definido eso? La Carolina sale el 1 de febrero de vacaciones. Por eso te preguntaba. En caso que se defina algo, Avisa. por supuesto, Ya, pero perfecto. está difícil. Sí, claro que está difícil, pero es que a veces el deseo es... Además, ustedes tienen auto, que es una ventaja. Una Oye, ventaja, Iván, pero... Dime, papá. ¿cómo te llega la brisa marina ahí? Ya, o para que no me le ceden, miren, espérenme. No, Coloca- pero si se pero ve acá bonita, se ve déjale que bonito. nos da gusto porque parece que estuviéramos con la brisa del mar. Simbólica. ¿Ese es Iquique, Iván? Bonito. ¿Esa es la portada de Iquique? No, pues sí. No, esta es la No, ¿Viña? Viña. Ah, Viña. el Muelle Vergara. Pero ya ahí estoy. Es la- Ah, pero es que Manolo. ese es tu dormitorio. Sí, pues, sí. Mucha. Lo muestro para mostrar el desorden. Bueno, terminamos la lección número 8. Así es que si Ya. usted gusta la repasa Mm. y recoja lo bueno y deseche lo malo. Si es un muy buen ejercicio. Amén. ¿Algún comentario final? Yo quiero felicitar a Iván porque nos manda la grabación y eso a mí me ayuda mucho en la semana. Sí, caleta. Escuchar de a poco, ¿Lo no lo escuchan escucho. ustedes? Yo ¿Quién lo lo escucho escucha? siempre. Todos los Sí, días. Sí, Sí, Porque yo soy Sí. dura de cabeza. Está bueno. pero igual lo escucho te bastante. ayuda. qué Quería hacer una consulta. Ya. Voy a El aprovechar de lunes apagar la alguien, grabación. Perdón. el lunes